Hola. Soy Jan, del podcast Ojo en Tinta. Te estoy llamando porque... ¿Estás segura de que puedo? Sí, se me da. Creo que te puedo ayudar. Genial. Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Libros para salvar al mundo. Conduce este capítulo la cantautora Jan. 1, 2, 3. Crecí con la voz de mi madre diciendo cada vez que le preguntaban ¿qué es lo que más le gusta hacer? Y ella respondía, viajar. Y lo decía con una sonrisa y brillo en los ojos. Viajar. Y yo pequeñita, al mirarla responder, podía ver cómo su pensamiento se expandía y a su vez yo con ella a todo lo que la potencia de la palabra le podía regalar a un mundo infantil. Por la personalidad y trabajo de mis padres, un inventor y una profesora, durante mi infancia tuve que vivir en varias ciudades de Chile, cambiándome muchas veces de casa, lo que en mí se transformó en una gran ansiedad y dificultad para hacer maletas. Pero también se transformó en recuerdos increíbles, como montarnos en la camioneta, encender la radio y salir a recorrer lugares. Me pasaba horas hablando, inventando e improvisando historias entre los trayectos, principalmente de noche para evitar que nos diera sueño. Historias sobre extraterrestres que venían en son de paz, o contar la historia de la flor de Lililá, del libro Cuentos chilenos de Beatriz Santa Cruz de la colección infantil que publicaba la editorial Zigzag por esos años. En el momento que decidí irme a vivir fuera de Chile, a Brasil, tuve que enfrentarme nuevamente a la idea de emigrar y decidir qué cosas tendrían que viajar conmigo. Mis libros. ¿Pero cuáles? Para mí, los que tienen dedicatoria, porque están rodeados de un manto invisible que de alguna manera permite llevarse más que el libro. De cierta forma, en esas palabras escritas, en esa letra, pueden viajar también los afectos. Esos mismos que no podía echármelos en la maleta. Como diría la poeta uruguaya Cristina Peri Rossi, lo imprescindible era otra cosa. Recuerdo haberme llevado un libro que me regaló una de mis mejores amigas, Cartas a Theo, de Vincent van Gogh, en una versión publicada por Plutón Ediciones y que en su dedicatoria decía: no le regalo este libro solo por ser mi favorito, sino por ser un llamado a las almas inquietas, como tantas veces nos hemos reconocido la una a la otra. Y agregaba una cita de una de las cartas de Vincent a su hermano. Ámsterdam, 3 de abril de 1878. Es verdad que es preferible tener el espíritu ardiente, aunque se deban cometer más faltas, que ser mezquino y demasiado prudente. Es bueno amar tanto como se pueda, porque ahí radica la verdadera fuerza, y el que mucho ama realiza grandes cosas y se siente capaz, y lo que se hace por amor está bien hecho. Vincent. Mientras tenía esta dedicatoria en la cabeza, colocaba mi libro en la maleta y continuaba echando cosas dentro, me era inevitable pensar en quienes deben partir forzosamente o inevitablemente de su hogar. El solo hecho de hacer el ejercicio mental de tener que irme de pronto y abandonar mi casa urgentemente, en poco tiempo y con poco equipaje, me generaba un montón de ansiedad y me trasladaba a momentos muy oscuros de Chile y América Latina. ¿Qué llevarme? ¿Cómo llevarme mi vida al exilio? Cristina Peri Rossi nos sumerge en un sentimiento así en parte de su poema El viaje, del libro Estado de exilio, publicado por Insurgentes en el año 2003. Desde entonces tengo el trauma del viajero. Si me quedo en la ciudad me angustio. Si me voy, tengo miedo de no poder volver. Tiemblo antes de hacer una maleta. ¿Cuánto pesa lo imprescindible? A veces preferiría marcharme. El espacio me angustia como a los gatos. Partir es siempre partirse en dos. Como alma inquieta, la aventura de encontrar libros para salvar el mundo para este podcast me pareció fascinante y muy atractiva. Me puse a imaginar y pensar en qué libros deberíamos colocar dentro de una maleta y que nos permitiera salir a salvar el mundo.
La exaltación y el entusiasmo me llenaban, hasta que me di cuenta que esta situación me colocaba precisamente frente a una de mis grandes ansiedades de la vida adulta: hacer maletas. Como cualquier tarea difícil, si se decide dividir puede ser más fácil de llevar. Así que decidí buscar ayuda con quien considero otra alma inquieta y que durante su vida le ha puesto imágenes hermosas a libros infantiles y juveniles. Rápidamente me puse en contacto con ella, nos encontramos en el Centro Cultural GAM, le conté sobre este podcast y le expliqué mi situación y que con su historia de vida fuertemente marcada por la migración durante su infancia, sin duda sería la mejor compañera para armar esta maleta para salvar el mundo. ¿Te gusta hacer maletas a ti, Francisca? Sí, lo disfruto. Sufro y lo disfruto al mismo tiempo, pero soy seca para hacer maletas. Aunque me tenga que acostar encima y dormir una noche encima para que entre, lo logro. Es una ciencia. Francisca Yáñez es una ilustradora y diseñadora chilena. Nació en Chile, pero a consecuencia de la dictadura tuvo que partir al exilio con su familia, emigrando hacia Alemania, Argentina y Costa Rica. Esa experiencia de vida me hace preguntarme cómo es que su infancia se asoma en su propio proceso creativo y en su búsqueda artística. Tiene todo que ver, aunque no tenga yo todavía plena conciencia de eso, pero ha sido cosas que he ido descubriendo, pero claro, tiene que ver con la precariedad en primer lugar. A ver, yo viví el exilio de niña desde muy chiquitita hasta adulta, pero fue toda la niñez desde que estaba, cuando empecé a tomar razón y conocimiento del mundo en el exilio. Entonces era como la única forma que yo sabía de vivir. Uh-huh. Y el caso nuestro fue un exilio sumamente precario en términos materiales también. Entonces, y que además que fue también un exilio particular porque no fue en un solo país, donde yo hice una segunda patria, una vida paralela, fue en muchos países. Entonces ese dejar continuamente atrás historias me hizo despojarme siempre de lo material. Entonces a partir de ahí empezó que con lo que yo encontrara, si me servía para narrar algo, vamos, métele para adentro. Claro, sí. Pasé como de la precariedad del exilio a la precariedad del artista. El uso de recursos mixtos y collage me llama muchísimo la atención en el trabajo de Francisca. Pienso que a través de este uso de recursos tan variado se puede ver un poco su historia de vida y su capacidad para transformar en imágenes los lugares, personas y situaciones y culturas que le tocó vivir durante su infancia. Como si hubiese recolectado un pedacito de cada lugar en que vivió y lo hubiese colocado en una maleta que la acompaña toda su vida. Y que me hizo pensar que Francisca podía ser una gran opción para crear una maleta con libros para salvar al mundo. Pero, ¿de dónde nace la idea de esta maleta? Esta es una historia que siempre cuento, pero claro, se convirtió en mi statement de trabajo, entonces no importa repetir. Es una situación concreta que viví cuando era muy chiquitita, en una de las entradas y salidas de Chile, todo estamos hablando en contexto de emergencia y de expulsión. No fue la salida de Chile de mi familia, no fue una opción, fue un decreto, ¿no? Entonces hubo que salir de un momento para otro. Yo era muy chica y mi mamá me pasó una maleta pequeñita a mi escala para que yo llevara mis tesoros. Ellos se encargaban de las cosas importantes, ¿no? De la sobrevivencia o de salvar el mundo, pero con lo que yo iba a salvar mi mundo, esa era esa maletita que tenía el tamaño, qué sé yo, de una revista, por decir algo. Y ahí lo que se me ocurrió, lo único que yo tenía como tesoro eran figuritas de papel que me habían regalado y que coleccionaba, que las miraba. Yo solo las contemplaba y jugaba con ellas, pero a mirarlas. Entonces yo metí esas cositas y esto en un contexto aeropuerto, viento, me imagino, porque no existían las mangas, ¿no? Te ibas a una escalera con mucho viento que hay siempre en los aeropuertos y subiéndonos con toda la tensión, milicos apuntándonos con armas, ¿no? Para que pasáramos rápido y todo. Yo no entendiendo nada de lo que estaba pasando tampoco, pero sí sabía que la cosa no estaba divertida ni cool, había como una tensión que yo notaba. Y la maletita cuando estábamos entrando, antes de entrar, subiendo la escalinata, se me abrió y salió todo volando, pero voló por los cielos. Yo lo recuerdo así como las hojas en otoño. Y mis papás y mi hermano grande, pues 4 años mayor que yo, también era un niño chico, tenía 7 años,
se bajaron a la loza del aeropuerto y empezaron a recoger todas las figuritas que pudieron rescatar. Y yo los vi de 4 patas recogiendo. Y eso a mí no se me olvidó nunca. Y claro, lo procesé cuando era más grande y lo entendí como un gesto de amor tremendo. Entonces yo decidí en mi trabajo plástico tratar de repetir ese gesto. O sea, ojalá estar a esa altura, ¿no? De cariño, de empatía, de saber qué puede ser importante para alguien, ni siquiera solo para un niño, para alguien, un ser humano. Entonces creo que trabajar con papelitos ha sido un poco eso, que era de la nada, vamos a construir algo que nos importe y que nos contenga, y por eso sigo como compulsivamente trabajando con papel. Sus ilustraciones nos conectan exactamente con eso, con ese gesto de amor que nos cuenta en su recuerdo. Las imágenes como puente de conexión y contención a la niñez y la juventud, y a las infancias viviendo su adultez como nos enseñó el Principito. Los colores de una infancia migrante pueden ser muy variados, y los libros grandes compañeros de viaje y refugio a muchas realidades. Tuve la fortuna de tener mucha cercanía cotidiana con los libros. Mis padres leían bastante. Mi padre y mi madre son de provincias, de pueblos muy chiquititos. Ellos se preocuparon mucho de tener los libros al alcance de nosotros, no importa cuál fuera. Porque sentía esa libertad que yo podía acercarme a esa repisa y podía sacar el libro que yo quería. Y eso yo creo que sí marcó una formación lectora, esa libertad. La libertad, claro, sí. Y yo era muy curiosa, entonces quería mirar libros que eran para grandes y entendía lo que entendía, pero los leía igual, o trataba, o leía una página y ya me parecía interesante. Había muchos libros de imagen también. Y yo crecí con libros de gráficos polacos, Checoslovaquia en esa época, que no solo país, mismos alemanes, obviamente. Esa primera formación lectora era en alemán, porque no teníamos recursos ni acceso a libros en español, porque era imposible. Y una vez mi papá viajó a Cuba y cuando volvió, pero te mandó una caja en barco, y un día, y yo no olvidaré nunca, el día que llegó esa caja de madera que era más grande que nosotros, que hablando de mi hermano, de los niños, y venía llena de libros, porque en Cuba compró libros en español. Y fue como un evento familiar que nosotros bailábamos en la ronda alrededor de esa caja, íbamos sacando los libros y era una cosa. Y el primer libro que saqué era algo así como ¿qué es una orquesta? O sea, esa era la relación que teníamos con los libros, que era súper afectiva. Esto es una fiesta y leer es algo lindo que nos divierte y que nos hace felices. Y libros, uno que me acompañó es Pedrito y el Lobo, que es un libro alemán. Teníamos el disco de vinilo, por supuesto, años 70, y el libro que venía la narración con unos dibujos maravillosos, que ese todavía es el único libro que yo tengo de mi infancia, lo tengo yo, y ese es como mi objeto personal, lo único que conservo de allá. Hay otro libro que era más familiar, que todavía está, y que es el libro que yo pondría si tuviera que arrancar de un incendio en la maleta, que es El Pequeño Larousse Ilustrado. Ese es mi libro que yo salvaría de un fin del mundo, y el que me llevaría a una isla desierta, y todas esas cosas, El Pequeño Larousse Ilustrado. Yo todavía lo leo como con placer de lectura, no necesariamente para buscar palabras. Luego había un libro que también resistió esta catástrofe familiar del exilio, que es Las obras completas de Neruda, de Aguilar, que está empastada con rojo. Es muy significativo esas obras completas de Neruda, pero lo tienen mis papás. Pero ahí está. Y luego hay otro libro que quiero mucho, que no lo tengo ya, que se llama El pájaro de fuego, que es un cuento popular ruso. Tiene unas ilustraciones que a mí como que me vuelan la cabeza hasta el día de hoy, y yo creo que yo copio mucho a esas ilustraciones rusas y a la Marta Carrasco. Yo hago un mix de los dos y hago como mis cosas, pero... ¿Lo echamos a la maleta? Mira, yo puedo viajar con nada, pero el pequeño Larousse Ilustrado yo lo pondría. Yo incluso pagaría extra peso, o dejaría cosas como en los globos, que empezaría a tirar cosas. Yo tiraría cosas, pero me quedaría con el pequeño Larousse Ilustrado. Gran declaración.
Las temáticas como migración, infancia y derechos humanos están muy presentes en los libros ilustrados por Francisca. Entre sus múltiples publicaciones podemos encontrar Notas al margen, editado por Alfaguara el 2013 de la autora María José Ferrada. Aquí está, aquí no está, de América en Movimiento Ediciones, publicado el 2020 de la autora Lina Peralta, y Ana, reimaginando el diario de Ana Frank, editado por Das Capital el 2020 de la autora Marjorie Agosin. Este último me causa curiosidad por saber cómo Francisca se acerca a estos temas para ilustrarlos, y si el diario de Ana Frank fue un libro que siempre quiso ilustrar. Ana Frank era un libro que yo sabía que iba a terminar ilustrando de alguna forma, en cualquier formato, porque era una historia que para mí era muy familiar, no porque la conocí en el colegio, pero además porque yo cuando la leí la sentí muy familiar. Había cosas, por supuesto, que no pasé por el horror de esa guerra, pero hubo cosas de su historia que sí me sonaron muy familiares, ¿no? De lo que era estar escondido y todo. Entonces sí, recurrí primero a situaciones que yo recordaba como niña refugiada. Hubo un año, en el 76, en que nosotros hicimos un intento de pasar por Chile, tuvimos que salir, no duró nada ese experimento, tuvimos que salir corriendo a Argentina, que era lo más cercano, porque mi padre tuvo que salir para allá. Con tan mala suerte que nos tocó el golpe de Estado en Argentina, donde los chilenos, los que lo sobrevivieron, que no fueron tantos, lo pasaron muy mal, y entonces a nosotros nos tocó quedarnos parados en Argentina, en Buenos Aires, un año. Y ese encierro, del que yo me acordé mucho en pandemia, por cierto, como que se reactivó ese recuerdo haciendo Ana Frank, en ese sentido de estar en un espacio cerrado, de cuidar lo que hablas, lo que escuchas, lo que viste, que después como haces. O sea, son niños haciendo cosas que los niños habitualmente no hacen, porque el niño es lo más punk que hay, ¿no? Que no se guarda, no filtra. Y claro, y a muchas infancias a lo largo de la historia sí les ha tocado asumir ese rol adulto de, ok, tenemos que participar de esto, que no es ningún juego, que no es gracioso, y qué significa estar en un espacio cerrado, qué hacemos, dónde ponemos nuestra mente. Bueno, ahí aparecen los libros, y por eso entiendo tanto que ella, y hay varias Ana Frank y varios niños que en esa época, yo ya investigando y leyendo, que escribieron diarios o hicieron cosas, ¿no? Creativas de relato con su encierro. Fueron muchos. Y ya cuando estaba en ese proceso, el día que yo comencé, puse todo en el escritorio, el material en el que investigué, los libros, qué sé yo. Te juro que en ese momento prendí la radio, noticias, como para sentarme a seleccionar material, y la primera noticia que escucho son 2 niños palestinos en Franja de Gaza que están jugando la pelota y pum, los matan. Y ahí yo dije, ya, salgamos un poco de mí y veamos qué relación tiene esto con Ana Frank. Y ahí empecé a hacer muchos cruces, y dije, como a ver, basta, voy a parar un poco. Ya tengo el referente personal, pero esto no se trata de mí, se trata de... Y tampoco se trata solo, porque si solo se va a tratar de Ana Frank, quizás muchos niños en Chile lo van a sentir como algo que pasó muy lejos. Entonces, bueno, ¿cómo se relaciona esto con las infancias de ahora? Y ahí ya me puse y me metí con los niños refugiados, migraciones forzadas, etcétera, alrededor del mundo. Y ahí fue como cuando ya conecté las cosas, lo voy a abordar de esa forma. O sea, cada imagen está pensada atravesando todas esas historias. Surgió la idea de la maleta también, ¿no? Como objeto. El talento de Francisca no ha quedado solo plasmado en libros ilustrados. Ha mostrado su trabajo en diferentes instancias. El 2016 en el Instituto Italiano de Cultura, donde exhibió Un país sin nombre, y el 2019 en el Centro Cultural Palacio La Moneda, la exhibición denominada La maleta es infinita. En el contexto de estas exhibiciones, Francisca ha organizado y realizado talleres para personas adultas, jóvenes y niñas. A mí no me interesó mucho nunca trabajar con la población migrante, inmigrante en este caso. Me interesa mucho más trabajar con los locales en relación y su disposición a la migración, y en ese sentido trabajar con la infancia me parece genial porque cuesta menos lidiar con los prejuicios.
No quiero decir que la infancia no tenga prejuicios, sí, eso son conductas aprendidas, pero se puede lidiar mucho más naturalmente con ellos y puedes preguntar. Nunca me interesó hacerle el quite a las dudas o los temores que genera la migración. Yo considero que la migración masiva es un problema, y en el sentido, un problema no tiene por qué ser algo negativo, un problema es algo que nos desafía a ver qué podemos hacer. Entonces, como que yo lo que invito a partir de esos talleres, que son escudriñar en las historias personales, donde si vas un poquito más atrás siempre hay migración, en tu familia, en tus amigos, en tus cercanos, en tu círculo, ¿no? Entonces, como a partir un poco el ejercicio que hice yo ilustrando, bueno, desde mi historia, cómo conecto con otras, y un poco invito a eso a los que participan, como bueno, vamos buscando en nuestros círculos más cercanos, abuelitos, primos, vecinos, compañeritos de curso, ¿qué conocen ustedes que tuvo que? Y todos empiezan a levantar la mano. Claro, yo tengo un amigo, yo tengo un primo, yo mismo llegué, y empiezan a contar su historia. Entonces, perfecto, yo les cuento, yo también les cuento la mía, la maletita, las figuritas, bla, 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 y empezamos a hablar de otras personas que no conocemos y que en este momento están haciendo un bolsito por lo mínimo y tratando de pasar una frontera, niños que van con sus padres sin entender mucho qué pasa y cómo lo vemos. Y me parece que eso no busca resolver ningún tema, pero sí generar pequeñitos movimientos internos como para quizás discutirlo después en familia o hacerte preguntas. Todas las personas están de alguna forma vinculadas con la migración, ya sea por su propia historia de vida o por la de alguna persona querida. El sentimiento de echar de menos es un lugar donde todos tenemos algo o a alguien viviendo. Muchas veces esa ausencia se transforma en una compañía constante y hay que aprender a vivir con la presencia de la ausencia. Para describir este sentimiento, el portugués nos regala una de sus más hermosas palabras: a saudade. Puede convivir lo feliz y lo triste. Yo tengo un amigo español que, producto del exilio chileno, ahora es español, y él acuñó la palabra tristento, que es esta convivencia, ¿no?, con la ausencia y la presencia, de lo que te evoca cosas hermosas, y el desgarro de no tenerlo también, y también la felicidad de saber que quizás lo vas a poder tener si te reencuentras en algún momento. Y yo aprendí a vivir con eso como algo natural, que eso era una carencia quizás, o una ganancia, no sé, pero que eso existe en mi vida porque sí, porque yo desde muy chica tuve que aprender a renunciar a amiguitos, a despedirme de mi mundo al final que me iba construyendo, pero se convierte en algo con lo que tú aprendes a convivir, y es como todas las pérdidas, no es algo que se supera, es algo simplemente que vive contigo. Mis afectos no están completos nunca, porque siempre hay alguien que está en otro lugar, y ese lugar normalmente está a muchas horas de distancia y a mucho dinero de distancia, entonces no es como llegar y decir, ok, me encantaría que existiera, bueno, si fuera la teletransportación, para mí es como el sueño, no me importan los viajes a Marte, ni no, la teletransportación es lo que sería mi regalo favorito en la vida. Y creo que esa cosa que no sabemos definirla todavía, que tú lo defines también como una posibilidad de patria, a mí me pasa parecido, es también con lo que yo trato de trabajar, y todavía quizás nunca le encuentro un nombre, pero me encantaría encontrarle un nombre a esa sensación. Ponerle imágenes a un texto amplía la experiencia lectora, permite integrar otra dimensión, como si fuera llevarlo a otro idioma, como si fuera hacerlo bilingüe. Para mí es más fácil explicar la ilustración cuando el texto es de otra persona, porque cuando es algo mío se va a trabajar, es como ser bilingüe, que tú vas pensando en simultáneo. Me encanta la figura de lo bilingüe porque tiene mucho que ver con eso, pero claro, cuando eres bilingüe de chica, si fue mi caso, tú no piensas no piensas en paralelo en dos idiomas, vas pensando incluso al mismo tiempo en muchos idiomas. Eso para mí es el ilustrar un texto propio, es pensar en muchos idiomas al mismo tiempo para narrar algo y contar una historia. Cuando es de otra persona,
a ver, recojo la figura de traducir, pero yo me quedo más con, no sé cómo es el verbo, contar, no sé, como construir en dúo. Ajá. ¿Cómo hacemos para contar esto juntos? El texto está lleno de cosas no dichas, que las vemos igual. Entonces, quizás, ¿cómo hacemos para subrayar esos subtextos y contarlos a través de la gráfica? Porque no está explícitamente, y quizás eso ayuda a construir lo que se está contando. Pero sí, no es dibujar. Yo eso sí que eso es como lo único que tengo claro. No es necesariamente dibujar. El dibujo puede ser una herramienta para ilustrar algo. Por eso me gusta tanto El Pequeño Larousse ilustrado, porque además tiene muchas formas de llegar a los términos a través de la imagen, porque hay muchas formas, tienen desde cosas fotográficas, mapas, separación de sílabas, todo eso es imagen. Imagen es negrita y cursiva en un texto también, ¿no? Y eso también arma discurso. Cuando pequeña tendía a argumentar mi vida en cifras. Tenía 9 años, había vivido en 7 ciudades, había estado en 12 colegios y cuando estaba leyendo un libro me preguntaban: ¿qué es este libro? Mamá, estoy leyendo un libro que se llama La Historia Interminable. Qué entretenido, yo también lo leí cuando niña. ¿Y en qué parte vas del libro? Yo muy solemnemente contestaba, En la página 637. dejando a mi interlocutor exactamente con la misma duda. Creo que esto me hizo conectar tanto con el libro de Francisca, El niño que contaba hasta el infinito, publicado en el 2017 por la editorial ULA y que el 2018 se transformó en el ganador del premio Marta Brunet. Este libro en forma de acordeón y lectura continua permite recorrerlo visual y textualmente, yendo desde las cosas contables hacia las incontables, para así comenzar otra vez. Observando a los niños, hay una edad en que cuando descubren que aprenden a contar, no paran más. Pero como dicen los argentinos, se copan, no paran. Así como que empiezan a contar y van en 3.000 millones y no y cuentan y cuentan y cuentan. Y a mí siempre eso esa felicidad del aprender a contar para entender el mundo, a mí siempre me produjo mucha fascinación. Entonces yo quería como contar ese gesto o compartir esa fascinación y decirle a un niño: hermano, te entiendo, porque es fascinante cuando uno, es como aprender a leer, ¿no? Cuando aprendes a leer también es como, guau, con esa letra dice eso y no puedes parar. Entonces, claro, es compartir esa fascinación. Entonces empecé, bueno, vamos haciendo. Entonces yo quise ser un niño que no podía parar de contar, que descubre que puede contar y parte contando las hormigas y descubre que en ese microuniverso de las hormigas empieza a contar y estos números empiezan a explicarle algo del mundo. Entonces el libro gira a otra dimensión cuando supuestamente se acaba, como es un libro acordeón, y empiezan las cosas que no se pueden contar tan fácil, ¿no? Como las estrellas, las burbujas, plumas de pájaro, cosas así, hasta las cosas más emocionales, ¿no? No podemos cuantificar, hay cosas que definitivamente no podemos cuantificar, por ejemplo, cuánto nos falta a alguien o cuánto amamos a alguien, y esas cosas en un mundo donde nos tratan de hacer cuantificar todo, hay cosas que sencillamente no, y es mejor que no sean cuantificables. Y un poco ese juego de qué significa contar, qué significa tener una dimensión de la cantidad de algo, qué pasa en la cabeza de un niño y en el corazón de un niño con ese ejercicio. Y ahí, bueno, pensaba, si hay algo que si yo sé, hay muchas cosas que no sé sobre la vida, pero algo que sé es que las cosas no son lineales, las historias humanas son líneas que tienen muchas formas, un pajarito libre, como decía Violeta Parra. Entonces pensé, qué bonito sería una historia que no se termine. Aparte que La Historia Interminable es un libro muy favorito de cuando era chica también. Y cuando era chica también me gustaba mucho pensar en esas cosas a escala niña, ¿no? De qué significaba el infinito, qué significaba la nada. Con La Historia Interminable yo pude entender mucho que la nada era algo. Y eso a mí me impresionó mucho, como entender eso, ¿no? Entonces pensé, bueno, un niño se hace esas preguntas y entran a veces en terrenos que no sabemos explicarles,
que ni nosotros grandes tenemos respuestas tan claras, que no caminamos tan cómodamente en distintas dimensiones del conocimiento de la vida finalmente. En octavo básico, un profesor de física del colegio nos hizo leer o releer para algunos La historia interminable, porque necesitaba que pensáramos y visualizáramos qué significaba la nada. Y eso a mí gracias profesor, yo no me iba tan bien en física, pero gracias profe, porque cuando él lograba, ese profesor que lograba conectar que por otros, como si las formas de conocimiento, si no entra por acá, quizás entras por acá. Y a muchos nos hizo entrar a través de literatura, y para mí eso fue como una revelación, como una epifanía, como cuando ya entendí la cuestión de la nada como idea, fue una maravilla. Uno de sus últimos lanzamientos ilustrados es Marta y el mar de Marcelo Simonetti, que fue publicado por Editorial Velero y lanzado en Furia del Libro de Santiago durante el 2023. El caso de Marta y el mar es un libro distinto. Este libro cuenta la historia de Marta Ugarte, detenida, desaparecida y asesinada en Chile por la DINA en 1976, que en voz de su autor nos cuenta lo siguiente. El caso de Marta y el mar es un libro que está inspirado en el caso de Marta Ugarte Román, una detenida desaparecida que apareció, digamos, a partir de los vuelos de la muerte, ¿no? Su cuerpo fue lanzado al mar y por una circunstancia azarosa, a pesar de estar atado a un riel y ensacada, logró su cuerpo salir a flote y terminar yaciendo en las arenas de la playa de La Ballena. Contar esa historia para los niños, o pensando en los niños, fue un desafío que decidí aceptar, y lo que se cuenta en el libro es la historia, más que de Marta Ugarte, es la historia del mar. El mar que es sabio y justo y que un día ve que desde el cielo desciende un bulto desconocido, ¿no? Y es la relación del mar con este cuerpo lo que se cuenta en este libro de Marta y el mar. Francisca, creo que nos acercamos al momento de tener que cerrar esta maleta. Sí, pues hay que cerrarla. Como te digo, hay que incluso cerrar. Yo disfruto mucho sentarme encima de la maleta para cerrarla. Vamos a cerrarla aunque sea dura, blanda, no sé cómo, tenemos que ver bien la materialidad de tu maleta, pero disfruto mucho cerrarla también, porque decir, ya listo, ahora sí partimos. Entonces nos vamos a subir a este coche con esta maleta, con este viaje hermoso y con tu conversación y con tu generosidad también en compartirme parte de tu proceso, de tu historia, para irnos con esta maleta a salvar. Sí, yo soy optimista, que podemos salvar el mundo. Si no es por una vía, será por otra. Yo disfruto mucho encontrando fórmulas. Por último, no nos vamos a aburrir en el viaje. Coloquemos la radio, ¿qué canción? No sé cómo se llama, esa de Cristina en los subterráneos, dile a papá. Me encanta. Entonces, ¿lista? Lista. Muchas gracias, Francisca. A ti. La pasión de Bastian Balthasar Bux eran los libros. Quien no haya pasado nunca tardes enteras delante de un libro, con las orejas ardiéndole y el pelo caído por la cara, leyendo y leyendo, olvidado del mundo y sin darse cuenta de que tenía hambre o se estaba quedando helado. Quien nunca haya leído en secreto a la luz de una linterna, bajo la manta, porque papá o mamá o alguna otra persona solícita le ha apagado la luz con el argumento bien intencionado de que tiene que dormir porque mañana hay que levantarse tempranito. Quien nunca haya llorado abierta o disimuladamente lágrimas amargas porque una historia maravillosa acababa y había que decir adiós a personajes con los que había corrido tantas aventuras, a los que quería y admiraba, por los que había temido y rezado, y sin cuya compañía la vida le parecería vacía y sin sentido. Quien no conozca todo eso por propia experiencia no podrá comprender probablemente lo que Bastian hizo entonces. Miró fijamente el título del libro y sintió frío y calor a un tiempo. Eso era exactamente lo que había soñado tan a menudo y lo que, desde que se había entregado a su pasión, venía deseando. Una historia que no acabase nunca.
el libro de todos los libros. Esto fue Ojo en Tinta. Libros para salvar al mundo. Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com. Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo. Agradecemos la participación de las voces en orden de aparición: Victoria Falcón, María José Cuello, Julio Figueroa, Paulina Bravo y Emma Morales.